esta presidencia informa que el pronunciamiento enlistado en el numeral 28 ha sido retirado del orden del día. El 28, para presentar un pronunciamiento sobre la conferencia de prensa que ofreció el ingeniero Javier Jiménez Espriu sobre el nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el día 24 de octubre de 2018, se concede el uso de la tribuna al diputado Jorge Gaviño Ambriz, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, hasta por 5 minutos. Adelante, diputado. Con el permiso de la presidencia, señoras diputadas, señores diputados. El ingeniero Javier Jiménez Espriu, el día de ayer, dio a conocer un documento en inglés, diciendo él que estaba a tiempo para que pudiera servir para la consulta que se está haciendo a partir del día de hoy en algunas casillas, en 16 puntos concretos en la Ciudad de México y en otras partes de la República. Lo que no nos dijo el ingeniero Javier Jiménez Espriu, y quiero subrayar que lo que voy a decir en este momento lo hago para no comprometer a mi grupo parlamentario ni a los diputados que integran el mismo grupo, a manera estrictamente personal y como diputado de la Ciudad de México. El ingeniero Javier Jiménez Espriu señaló que ese documento avalaba la posibilidad de la construcción del aeropuerto en Santa Lucía. Una vez que lo revisamos, nuestros técnicos y un servidor, no encontramos elementos todavía suficientes como para poder decir que ese documento tiene la posibilidad de que realmente el aeropuerto de Santa Lucía se pueda construir. En todas las hojas, en inglés, ustedes lo pueden ver con letras chiquitas, dice lo siguiente: la evaluación se enfoca en la viabilidad técnica de hacer funcionar tanto el aeropuerto de la Ciudad de México como el de Santa Lucía simultáneamente, únicamente desde un punto de vista de diseño del espacio aéreo. Este documento no proporciona ninguna conclusión definitiva en la viabilidad que convierta la base aérea militar de Santa Lucía en una unidad mixta de aeropuerto civil militar y operar el aeropuerto de la Ciudad de México y el de Santa Lucía simultáneamente para incrementar el rendimiento global de tráfico. Textual, en todas las hojas de ese documento. Por lo tanto, no es un documento técnicamente viable para soportar la viabilidad del aeropuerto en Santa Lucía. Luego me entero en la mañana, aquí ya hay varios testigos, hay por lo menos 3 o 4 reporteros de La Fuente que se han acercado a entrevistar a varios diputadas, diputados, y me han informado que han ido a votar a la consulta. Yo creo firmemente que no hay línea, salvo de algunos promotores que les interesaría Santa Lucía en lugar de Texcoco. Sin embargo, algunos reporteros me han informado que han votado ya 2 o 3 o hasta 4 veces en las diferentes urnas que hay con esa posibilidad. Ellos son los que lo dirán mañana firmando con su nombre y saldrá en los periódicos. Esto no me consta, pero lo comento. ¿Esto por qué lo digo? Porque está pasando lo que advertimos desde el principio. Esta consulta es parcial. La está promoviendo un partido político. Es una consulta que no tiene, desde el punto de vista legal, fundamento, pero es una consulta que, dicho por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, va a ser vinculatoria. Y una consulta vinculatoria es sí o sí.
Entonces, ¿qué va a pasar, amigas y amigos, cuando si gana Santa Lucía y el presidente electo vincule esa decisión con Santa Lucía y no se pueda construir Santa Lucía? O no tengamos el recurso para construir Santa Lucía y los 100,000 millones de pesos que se van a perder en Texcoco. Yo lo que quiero es saber qué va a pasar con ese dinero de las mexicanas y de los mexicanos en esos hipotéticos casos. Yo quiero, amigas y amigos, a un presidente fuerte, a un presidente que se comprometa con sus decisiones. Quiero, sin ambajes, a un presidente que asuma las responsabilidades políticas, jurídicas y técnicas. ¿Es democrática la consulta? No. Se puede votar varias veces. La paga un partido político. Yo quiero, como muchos otros, un gobierno fuerte, un gobierno comprometido. Quiero a que el presidente de la República electo en su oportunidad cancele con sus facultades jurídicas Texcoco o haga Texcoco con sus facultades jurídicas. Ese es mi pronunciamiento. Muchas gracias. Se instruye su inserción íntegra en el Diario de los Debates. Para presentar un posicionamiento sobre la consulta ciudadana al nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se concede el uso de la tribuna a la diputada Circe Camacho Bastida, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo, hasta por 5 minutos. Adelante, diputada. Buen día a todos. La consulta, al igual que el referéndum, el plebiscito, son figuras de participación ciudadana en el cual la población puede expresar directamente su opinión, pues al haber sido diseñadas como mecanismos legales de la democracia directa, suelen ser acciones en donde la gente participa de manera libre e informada, expresando no solo su opinión, sino su orientación, la decisión de sus gobiernos sobre los temas de interés general. Podrán criticar la idea de la consulta, podrán criticar el método de la consulta, incluso podrán criticar el que se le pregunte a la gente sobre un tema que involucra aspectos muy técnicos, pero de ninguna forma vamos a permitir que se le critique la decisión de tomar en cuenta la opinión del pueblo, que se tome en cuenta las mayorías y que se haga valer su derecho a decidir y participar en las grandes decisiones que el próximo gobierno tomará en beneficio precisamente de esas mayorías. No se trata de trasladar la decisión de algunos grupos sociales, tampoco de regresar a una representación política que nos fue conferida mediante el voto directo y la representación popular. Se trata de entender que la vía para ejercer una nueva forma de gobierno debe de considerar la participación de los grupos interesados e incluso de los afectados con el desarrollo de las políticas y programas de gobierno. Para aquellos que no logren entender la consulta sobre el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que en realidad será en todo México, debemos de explicarles que no es otra cosa más que una medida de democracia directa. Se trata de un ejercicio de participación política real, en donde lo que importa es que la gente esté enterada y participe en estos ejercicios de consulta pública y abierta. Las comunidades aledañas a los terrenos donde se construye el nuevo aeropuerto de Texcoco y que se han manifestado en contra de este han señalado, y con justa razón, que la consulta debió de haberse realizado hace mucho tiempo y que esta debió de ser efectivamente de manera previa, libre, informada y culturalmente adecuada para que todas las personas que viven en las inmediaciones pudieran expresar su parecer y su opinión sobre los impactos que traería este proyecto. Lamentablemente, esta consulta previa y libre no se hizo y por ello hoy estamos viviendo no solo una clara oposición al proyecto, sino sobre costos excesivos, contratos irregulares, afectaciones ambientales irreversibles y una carga presupuestal al erario público que resulta muy difícil de costear los próximos años. Por eso, precisamente, por no consultar y por tomar decisiones privilegiando los intereses de unos cuantos y el enriquecimiento del grupo de poder, es que hoy la nueva terminal aérea de Texcoco está en vilo de ser negativo el resultado de la consulta y será cancelada definitivamente. Compañeras y compañeros,
Hoy nos toca asumir una responsabilidad histórica para México. Hoy nos toca abonar y sumarnos a la difusión y a la participación de la consulta sobre el nuevo aeropuerto. No podemos quedarnos instaladas e instalados solo en las críticas y en las descalificaciones que nada abonan para generar una discusión plural e informada. Transitemos a un nuevo modelo en donde las grandes decisiones se tomen en las manos de la gente. Esta consulta puede ser el inicio de una nueva etapa en donde también se hagan valer los derechos de participación política de la ciudadanía más allá de la perspectiva netamente electoral. Difundamos la consulta, invitemos a la ciudadanía a participar en ella e independientemente si estamos a favor o en contra de este ejercicio de democracia directa. No podemos estar en contra de que la gente participe masivamente a partir del día de hoy hasta el 28 de octubre. Y desde luego que no podemos estar en contra de que las y los mexicanos expresen su opinión sobre lo que será un nuevo proyecto más importante a nivel de infraestructura en los próximos años. Ellas y ellos tienen derecho a participar y a incidir. Hagamos valer y respetar ese derecho. Tengan garantizado que el PT luchará en todo momento porque la ciudadanía se empodere. Muchísimas gracias. Gracias, diputada. Diputado Lerdo de Tejada, ¿con qué objeto? ¿Perdón? No. Para el mismo tema. Está bien. Hechos, dijo, ¿verdad? No, para el mismo tema. Yo a todos los estoy mandando mensajes a las correcto donde venir volando, porque ellas llegan hasta las 4 de la tarde. Las muchachas, las hijas de los señores. Muchas gracias, presidente. Seré muy breve. Compañeras y compañeros, no podría yo coincidir más con la diputada que me precedió. Por supuesto que hay que consultar. Por supuesto que sí a la participación ciudadana, por supuesto que sí que los ciudadanos se involucren en las decisiones públicas y políticas. Pero a lo que nos han llamado en estos días no es a una consulta nacional, es a un ejercicio de simulación. Como se lo hemos referido, nos habían dicho que sería una consulta nacional. Solo hay 538 municipios participando. Es decir, el 22% de los más de 2.450 municipios que tiene este país. Por otro lado, 102 municipios de los más poblados del país no tienen mesas de votación en su territorio. 138 municipios que no son de los más poblados sí están considerados en la consulta. Después, hay estados que tienen mesas de votación en el 100% de sus municipios, como es el caso de Tabasco. Pero hay otros, como Jalisco, que solo tienen el 10%. Así que hay que decirle las cosas por su nombre. Esto no es democracia participativa, esto es una simulación. Es un ejercicio para legitimar una decisión ya tomada. Y me permito leerles 3 tuits. Como lo hemos venido diciendo, no hay certezas, no hay garantías y no hay certidumbres porque se decidió ir por un mecanismo fuera de la ley. Les leo, por ejemplo, el tuit que acaba de subir Milenio. En la consulta del nuevo aeropuerto, los votos se pueden duplicar y hasta triplicar. Dice, por ejemplo, el Universal, hasta 4 veces pudo votar una misma persona en consulta sobre el nuevo aeropuerto. Dice Reforma, se borra la tinta de las casillas. Así que, perdón, compañeras y compañeros, seamos serios. Llamemos a la gente a participar, sí, pero no a participar en ejercicios de simulación. La gente quiere seriedad, quiere profesionalismo, no quiere que les vendamos espejitos. Por favor, compañeras y compañeros, no validemos un ejercicio que no es transparente, que no brinda certidumbre, que no brinda certeza a los ciudadanos. Muchas gracias. Diputado Tabe. Para hablar sobre el mismo tema. Está bien, puede hacer uso de la palabra. Con su permiso, presidente.
A ver, compañeros y compañeras, durante muchos años estuvimos luchando en la Ciudad de México para ser tratados como ciudadanos de primera y para que se reconocieran nuestros derechos políticos. El argumento era que estábamos en contra que otras entidades del país decidieran sobre el futuro de la ciudad. Si hay una obra que va a impactar a los capitalinos y a los que vivimos en el área metropolitana, va a ser la decisión sobre la construcción del aeropuerto. Porque claro que va a impactar en materia de desarrollo urbano si se construye en Texcoco o si se construye en la colindancia con Hidalgo, que es Santa Lucía. Claro que va a impactar sobre la movilidad de la ciudad. No es lo mismo cargar el volumen de traslados hacia el oriente sobre Texcoco que encaminar todos los traslados hacia el aeropuerto de Santa Lucía, ubicado en la colindancia con Hidalgo. Esto va a implicar serias afectaciones a la movilidad de la ciudad. Si ya de por sí la salida de Indios Verdes, la México-Pachuca, tienen una altísima afluencia en horas pico, sobre todo en la hora pico, en la tarde. Imagínense, pues, ahora cargarle con este aeropuerto. No tenemos estudios sobre el impacto en la movilidad de la ciudad. Igualmente, la decisión de si mandamos el aeropuerto hacia Santa Lucía va a implicar un impacto sobre la economía y sobre el empleo. De esas decisiones debemos estar llamados a participar los que vivimos en el área metropolitana. No tendría razón de ser que otros habitantes o habitantes de otras entidades de la República estuvieran decidiendo esto. Esto sería regresarnos, esto sería regresar a ser tratados como ciudadanos de segunda. De eso nos quejábamos del estatuto de gobierno, que otras entidades decidían sobre el futuro de la ciudad. Es por eso que nosotros cuestionamos esta consulta, porque si se quisiera hacer una consulta para tomar en cuenta a los afectados, se haría con todas las de la ley. Es más, aquí en esta Constitución Política de la ciudad tenemos mecanismos de consulta y podríamos estar solicitando al jefe de gobierno y a la próxima jefa de gobierno que instalen la consulta sobre la decisión del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Es por eso que nos hemos pronunciado muy claramente a cuestionar esta consulta, porque además de los argumentos que se han expuesto sobre la legalidad y todos los vicios que tiene, sí consideramos que va en contra del propio espíritu de la Constitución, de luchar por ser considerados los habitantes de la capital como ciudadanos de primera y que nosotros seamos los que decidimos el futuro de la ciudad y no que vengan otros a decirnos cómo se va a trazar el futuro y las decisiones de la Ciudad de México. Es cuanto. Gracias, diputado. Diputada Circe, por alusiones. Me encantaría que enfrente de mí hubiera una máquina que nos regresara en el tiempo, ¿no? Para que el gobierno del PAN y el gobierno del PRI hicieran una supuesta simulación, para que tuvieran la capacidad de escuchar a las comunidades y a la población. Casualmente, en este momento dicen que esto es una completa simulación y disculpen, pero nosotros vamos avanzando en el proyecto de nación que le prometimos a la gente, que es una democracia directa. Si ustedes no tuvieron la capacidad de ir con la gente y preguntarles qué querían, cómo lo querían, cuándo lo querían, no es nuestra culpa. En este momento estamos asumiendo nuestra responsabilidad histórica para enfrentar lo que ustedes hicieron mal.
Y disculpe, diputado Tabe, aquí no se está discutiendo, yo no puse en la mesa si se está a favor de Texcoco o de Santa Lucía. Nuestra responsabilidad, ¿me permite terminar, por favor, diputado? Nuestra responsabilidad es velar por los intereses de los ciudadanos. Ustedes no lo hicieron y en este momento nosotros vamos a dar la cara ante sus errores. Es cuanto. Diputado Tabe. Nada más para preguntarle a la oradora, si me permite una pregunta. No, no le permito. Por alusiones, por favor. Por alusiones, tiene el uso de la palabra. Bueno, con su venia. Si vamos a hablar de quién engaña a quién, que yo recuerde, el presidente electo prometió en campaña cancelar la obra del aeropuerto en Texcoco y ubicarlo en Santa Lucía. Nada más, ¿qué explicación nos dan para que ahora no sea una decisión, sino sea sometida al pueblo? No prometió ponerlo a consulta de los ciudadanos. Él está engañando al pueblo, porque no sabemos qué decisión se va a tomar. Y cuestionamos la consulta porque la verdad no tiene todos los instrumentos de certeza jurídica. Ya lo hemos dicho muchas veces. Ya han aparecido testimonios de algunas personas que han ido a votar. En la mañana, varias veces, en la mañana se reportaba que el sistema con el cual iban a controlar que no se votara en repetidas ocasiones no estaba funcionando y que lo estaban haciendo a la antigüita con un cuadernito y una pluma. Y seamos de verdad serios en esto. Si existen los instrumentos constitucionales para hacer una consulta, los instrumentos legales para darle certeza, ¿por qué no esperarse a eso? Aquí lo que debe de quedar muy claro es que nuestro cuestionamiento es no si se consulta o no a la gente. Lo que estamos cuestionando es el mecanismo de la consulta, el mecanismo de un instrumento que parece más una estrategia para facturar la decisión que ya tomó el gobierno y endosársela al pueblo. Eso es lo que estamos viendo en esta simulación de consulta. Muchas gracias. El diputado Víctor Hugo Lobo, para el mismo tema, va a hacer uso de la palabra. Muchas gracias, muy buena tarde. Básicamente y en esencia, como menciona el diputado Tabe, cuando asumimos una responsabilidad y nos sometemos a la voluntad popular, asumimos y nos comprometemos ante los ciudadanos de asumir nuestra responsabilidad para la que fuimos electos. Sin lugar a dudas, cuando como funcionarios o en el cargo que tomamos protesta, tenemos la enorme obligación y responsabilidad de tomar los costos políticos que nos representa. Y asumir estos costos, sin duda, tiene que ser un acto y una obligación. Y pongo en correspondencia la legalidad, la honorabilidad, cuando de alguna manera, por ejemplo, un empresario que de una manera ilegal se acerca de recursos o de costos financieros irregulares, es un acto deshonesto. Cuando alguien asume y no quiere correr costos políticos en una decisión, desde mi perspectiva, creo que es un acto deshonesto. Los políticos se diferencian en muchas condiciones. Creo yo que quienes toman rigor científico, quienes hacen análisis técnicos y tecnológicos, quienes validan sus decisiones en estadísticas, se vuelven estadistas. Quienes quieren simplemente tomar sus decisiones suponiendo la voluntad popular, yo les diría que son populistas. Por eso, el día de hoy, creo que tenemos una gran responsabilidad las y los mexicanos, las y los capitalinos. Yo creo que nadie se puede ofender de cómo nos diferenciamos, simplemente hay que caracterizar el gobierno y caracterizar la forma en la que se va a establecer esta línea. Esta no es una consulta popular
Una consulta popular está establecida por la Constitución y está marcada la forma en la que se tiene que regir, no lo que se está dando el día de hoy, en donde varios de nuestros compañeros en el equipo han dicho que ya han votado 4 o 5 veces en diferentes y en las mismas mesas. Creo que así como se prometió cancelar Texcoco, así como se prometió bajar la gasolina, así como se prometió romper hasta el Pacto por México, y hoy se validan todos los resolutivos del Pacto por México, la reforma en telecomunicaciones, la reforma política que hoy nos hace estar aquí, las reformas hacendarias y todas y cada una, hasta la reforma energética ya validaron diciendo que no es tan mala. Evidentemente hoy lo que tenemos que darnos cuenta es que no podemos recargarle a los ciudadanos, a todos los que están aquí y a los ciudadanos que están en la calle, una responsabilidad que tenemos que asumir cuando tomamos la decisión de aspirar a un cargo. Yo me queda muy claro, el presidente electo ya tiene la decisión y yo creo que él no necesita de este tipo de circunstancias o de este tipo de ejercicios para tomar la decisión. Si él ya tomó la decisión, pues evidentemente que la anuncie y evidentemente esa decisión tendrá costos y beneficios políticos, financieros y consecuencias sin duda para el desarrollo de nuestro México, y él por supuesto será quien tenga que darle cara a las y los mexicanos. Es cuanto por mi parte. Gracias. Para referirse al tema, la diputada Guadalupe Chavira, luego el diputado Dorin, luego el diputado Aboitis. Y luego la diputada Six. Pensábamos que este falso debate donde nos quieren colocar era, pues la verdad, pareciera la tarde del olvido, porque hay que tener valor para subir a tribuna y ser congruente con lo que se dice y con lo que se hace. Y seguramente sí, hay mucho nerviosismo, porque sí se logró consolidar una opción nacional distinta para la nación, una opción para esta ciudad distinta, donde los ciudadanos son tomados en cuenta, donde los ciudadanos son el centro de las decisiones, donde muchas ocasiones en sexenios anteriores se cometieron atracos a la nación, atracos verdaderos, donde nunca jamás a los ciudadanos se les consultó, donde nunca jamás los ciudadanos supieron cómo iba a transformarse el régimen y la posesión de la tierra, como fue el artículo 27 constitucional, cuando se privatizó Telmex, cuando saquearon con Fobaproa a este país. Esas son las cosas que jamás se consultaron a los mexicanos. Y hoy que tenemos la autoridad moral, la autoridad que nos dieron los votos en las urnas, porque en este país ganó Andrés Manuel López Obrador, porque en esta ciudad ganó Claudia Sheinbaum, porque fue el discurso de la congruencia y la honestidad que nos permitió que en el país se esté construyendo una esperanza diferente para México. Eso es lo que creo que a ustedes, los diputados que subieron a tribuna, nos debería invitar a la reflexión. Y escuché con mucha atención al diputado Tabe, y de verdad, con todo respeto, diputado, lo invitaría a que asistiéramos a la consulta, que vayamos las diputadas y los diputados a votar. Vamos a votar, diputado. Vamos a participar para que en nuestra responsabilidad y congruencia en lograr estos métodos que se tienen que ir perfeccionando, se tienen que ir logrando construir en la nación como un tema de normalidad política, como un tema que estemos obligados a que se consulte a los ciudadanos en decisiones donde su futuro está empeñado, donde su futuro no puede ser una vez más avasallado. Y por eso
me preguntaba cuando subía el diputado, hoy coordinador del PRD, porque supongo que en otros momentos fue coordinador de otros partidos, el diputado Gaviño. Y el diputado Gaviño, de verdad, diputado, me sorprendes, porque yo recuerdo que la termovalorizadora jamás se consultó, ¿no? Y ya se echó para atrás. ¿Y qué va a pasar con el recurso de esos proyectos que se aprueban porque tú dirigías el metro? Entonces, nunca se consultó, o sí se consultó, diputado, a los habitantes de la ciudad si estábamos de acuerdo que la termovalorizadora se llevara a cabo. Sin embargo, hoy no sabemos el destino de los recursos, hacia dónde se quedaron todos los recursos que se invirtieron en ese proyecto. Entonces, actuemos en congruencia, actuemos con el valor civil de venir a esta tribuna y no querer venir a sorprender a nadie. Nadie de los diputados y diputadas de Morena estamos actuando de manera alevosa, ni estamos actuando queriendo con esta consulta sorprender a nadie. No queremos sorprender a nadie. Queremos que este ejercicio de consulta se instaure. Le tomo la palabra, diputado Tabe. Creo que es importante que estas formas de mecanismo de consulta se vayan perfeccionando. Es tarea de este Congreso ir trabajando en ello. Muchas gracias. Diputado Tabe y Gaviño, permítame, diputado Tabe. Nada más que quisiera hacer una pregunta a la oradora. No acepta. Diputado Jorge Gaviño, por alusiones. La diputada que me aludió antes estaba en PRD y ahora está en Morena, y eso está bien, no hay problema, la felicito. La congruencia es la medida cabal entre lo que se piensa, se dice y se hace. Planta de termovalorización. En primer lugar, el metro no contrató nada de planta de termovalorización. No hay un solo recurso ni del metro ni de la ciudad en este momento en la planta de termovalorización. Entonces hay que aclarar las cosas, o sea, ¿no se consultó a la gente? Pues no lo sé, yo no tenía que consultar a nadie porque nosotros no hicimos nada de la planta termovalorizadora. El director del metro dirige al metro, eso es lo que hace. La planta de termovalorización es una planta que yo a título personal, lo he dicho aquí, pienso que hay que hacer varias plantas de termovalorización, no una, en el país, porque estamos contaminando nuestras barrancas, porque todos los que saben de ecología saben que la basura tenemos que darle otro tratamiento, no tirarla a las barrancas y tapar como lo hacemos en toda América Latina. Tenemos que tener una planta de termovalorizadora. Ahora, yo lo que digo es que hay que hacer muchas plantas de termovalorización. Hay que consultar, sí está bien que se consulte, nada más que no dependía de nosotros hacer una consulta sobre la planta de termovalorización. Ahora bien, el tema del aeropuerto, que es lo que nos está ocupando en este momento, lo que nosotros decimos es de que si hay que consultar bien, y coincido con varias diputadas y diputados que han hecho uso de la palabra, hay que consultar las cosas bien, no como lo estamos haciendo en este momento. Aquí en la ciudad, con 16 mesas, creo que la señora diputada me quiere hacer una pregunta. Diputada Guadalupe Chavira. Diputado presidente, para que me anote para alusiones personales por el diputado. Perdón, ¿para qué motivo? Para que la anote en alusiones personales. Ah, sí, en alusiones personales, sí. Bueno, yo que les decía, antes de que me interrumpiera indebidamente a la diputada, es de que tenemos en un momento determinado que hacer las cosas en serio, hacerlas bien. Miren, nosotros no tenemos ningún problema en decirles a ustedes que el señor presidente de la República electo es el presidente de todas y todos los mexicanos. Inclusive nos incluimos nosotros. Y como nos incluimos,
Yo quiero, y ese es mi deseo y mi pronunciamiento, que sea un presidente de a de veras, un presidente fuerte, un presidente con la mano en la ley, un presidente con su actuar cotidiano en la ley, en el derecho, en la consulta sí, pero que asuma las responsabilidades. Si él quiere cancelar Texcoco, que lo diga y que lo cancele. Si él considera que debe ser Santa Lucía, que consiga los recursos y que cancele Texcoco y que lo haga en Santa Lucía. Está bien, eso es lo que queremos, eso es lo que queremos los mexicanos, un presidente fuerte. Muchas gracias. Por alusiones, la diputada Guadalupe Chavira, y luego están anotados el diputado Aboitiz por el tema y la diputada Circe por el tema. Pero primero, por alusiones personales, la diputada Guadalupe Chavira. ¿Diputado Dorin? No. ¿Diputado Dorin? Sí, es cierto que no puede haber alusiones sobre alusiones, pero usted le concedió el uso de la palabra a la diputada Chavira para el mismo tema, no para alusiones. ¿No? Ella habló para el mismo tema antes que un servidor y después fue aludida. Esta es la única posibilidad que tiene para que se le conceda el uso de la palabra por alusiones. Sí, es correcto. Sale. Gracias, diputado Dorin. La experiencia parlamentaria se impone. Diputado demócrata, diputado Gaviño. Sí, efectivamente fundé el PRD. Efectivamente, soy fundador en su tiempo, hace 30 años. Pero el PRD se desdibujó y por eso usted tuvo oportunidad de coordinar el grupo parlamentario del PRD. Porque seguramente muchos no lo hubieran dejado como coordinador, porque en actuar en congruencia, pues conocemos su historia, diputado. Usted era el presidente de la comisión especial que vio lo de la línea 12 y de ahí su tránsito para que el doctor Miguel Ángel Mancera lo llamara a formar parte del metro, ¿no? A dirigir el metro. Que seguramente los temas de la termovalorizadora es un tema que hay que estudiarlo. Yo no me cierro que hay que estudiarlo y es un tema que hay que irse analizando. Sin embargo, no fue la forma ni los temas más prioritarios porque se tenía planteado que la termovalorizadora iba a darle oportunidad para que el metro ahorrara energía y pues no se tuvo claridad porque recuerdo en ese entonces nos insistió mucho en el secretario de Finanzas, era Edgar Amador. Y Edgar Amador, con mucho orgullo, sacaba ya la publicación del que el proyecto iba en camino, se estaba trabajando con Banobras. Conozco bien la película, diputado, y creo que hay que tener memoria para saber cómo se construyen esas decisiones. Y decirles, nosotros estamos apostando, como decía la diputada Circe, a que los ciudadanos sean escuchados, a que estamos haciendo un proyecto de nación diferente. Vamos por la cuarta transformación del país, vamos por la cuarta transformación de la vida nacional, de la vida democrática. Nosotros no venimos de una formación autoritaria como en los tiempos del Partido de Estado. Nosotros queremos que los ciudadanos se expresen, que los ciudadanos digan cómo quiere que sea el rumbo y el desarrollo económico del país. Y vamos a actuar con responsabilidad y vamos seguramente a dar cuentas, y ya lo comentó el presidente electo, porque ningún otro presidente ha planteado este ejercicio. Él se va a someter a la revocación de mandato. No tenemos que esperar 6 años de un gobierno lleno de lastres. Y Andrés Manuel, estoy convencida que le va a dar buenas cuentas a la nación y va a lograr que esta consulta sea una consulta que se vuelva un ejercicio democrático y republicano. Muchas gracias. Se anotó para el mismo tema el diputado Aboitiz para hablar sobre el tema y luego la diputada Circe.
Veo mucha preocupación en algunos compañeros diputados sobre la fuerza que pueda tener el presidente de la República. Yo hoy en la mañana escuchaba una encuesta de aprobación presidencial sobre el presidente electo y ya no hablaban del 53%, hablaban del 75%. Entonces, aquellos que andan preocupados porque el presidente tenga fuerza, no se preocupen. Yo estoy seguro que por lo menos desde Lázaro Cárdenas no había un presidente con la fuerza, la legitimidad y la convicción de servir al pueblo como Andrés Manuel López Obrador. De la parte de la consulta, yo no sé por qué tanta preocupación. Ustedes mismos lo han dicho, es facultad del presidente electo decidirlo. Si el presidente quiere consultarlo con un gabinete, con un consejo o con el pueblo entero, es decisión del presidente hacerlo. Y si él quiere escuchar a todos los que tengan algo que decir sobre esta decisión y está abriendo las puertas de manera transparente para que lo puedan hacer libremente y lo hagan, yo no veo cuál es el enojo y la molestia. Qué raro que antes no lo hacían, nunca preguntaban nada y ahora que el presidente se abre a esta posibilidad, se desgarran las vestiduras porque el pueblo puede opinar. Entonces, que si el pueblo vota 4 veces, que si el pueblo lo hace ilegal. A ver, el que vota 4 veces vota ilegalmente, compañero. O sea, el que lo hace de convicción no vota 4 veces. Diputado Tabe, ¿con qué objeto? Si el orador me acepta una pregunta. Las que quiera, diputado. Bueno, yo sé que ha puesto atención a lo que hemos expuesto y la pregunta es muy concreta. De aceptarse, digo, la consulta ya se está realizando, pero de aceptarse el que para decisiones de la Ciudad de México, del área metropolitana, sean consultados habitantes de otras entidades de la República, sienta un pésimo precedente desde nuestro punto de vista y es uno de los argumentos para objetar la forma en que se está dando esta consulta. Y yo le quiero preguntar, independientemente de las otras objeciones que hemos hecho sobre la consulta, yo le quiero preguntar si usted, diputado del primer Congreso de la Ciudad de México, está de acuerdo a que las decisiones que afectan a los capitalinos exclusivamente, porque las condiciones de movilidad, de seguridad, de calidad del aire que implican la decisión del aeropuerto afectan solamente a los capitalinos. Y regreso a la pregunta, si usted está de acuerdo a que las decisiones que afectan a los capitalinos sean sometidas a consideración de ciudadanos de otras entidades de la República. Esa es la pregunta. Durante muchos años combatimos el que otras entidades de la República estuvieran participando en las decisiones de la ciudad. Es más, ese es el argumento que utilizaban muchos de sus compañeros y muchos de los que hoy están aquí, incluso los argumentos que se utilizaron en el constituyente, los argumentos que el propio Alejandro Encinas utilizaba y que muchos compañeros, que por fin se reivindicaba a los habitantes de la ciudad, cuando las decisiones de la ciudad correspondían a los habitantes y a los representantes de la ciudad. Y la pregunta es muy concreta, ¿está usted de acuerdo de que en las decisiones de la ciudad participen habitantes de otras entidades de la República de manera preeminente? Continúa, diputado Aboitiz. Paso a la segunda parte de mi planteamiento y en este contexto su pregunta. Y me da pena pues porque habla del desconocimiento técnico del tema. Mire, el hablar del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o del nuevo aeropuerto
no es solo hablar del aeropuerto de la Ciudad de México, es hablar del aeropuerto que le da entrada a todos los turistas que vienen al país, o una gran parte de ellos, quitando quizás Cancún y Los Cabos. Probablemente la mayoría hacen escala aquí y después se distribuyen por el resto de la República. Entonces, me parece que es una decisión que debe de incluir a todos, no solo a nosotros. Si fuera solo a nosotros, pues la preocupación sería mayor porque vamos a perder 70,000 empleos. Entonces, es gravísimo para la ciudad que perdamos el aeropuerto Benito Juárez. Y en la parte de preocupaciones que tiene sobre el tráfico, sobre la contaminación, mire, si hubiera 3 aeropuertos en vez de 1, 28 millones de personas que aterrizarían en el Valle de México no lo harían en el Valle de Toluca. Nos quitaríamos la tercera parte del tráfico aéreo sobre nuestro valle. Si hubiera 3 aeropuertos, habría mucho más facilidad de distribuir los viajes en orígenes-destino por las distintas zonas de nuestra ciudad. Si solo se hiciera en Texcoco, concentraríamos una gran cantidad de viajes sobre un solo punto del valle, lo cual podría generar un colapso grave, porque inclusive hay muchos dichos sobre vialidades y sistemas de transporte, pero hay pocos hechos en la realidad, quitando pues, el circuito exterior mexiquense, OHL, ¿no? Y quitando pues, la carretera de Texcoco, PINFRA. No sé si le suenan esos nombres que han tenido mucho crecimiento en los últimos años. Entonces, mire, yo no le voy a decir por quién votar, pero yo le recomiendo que vote. Lo veo muy preocupado por este tema y yo creo que sería muy enriquecedor tener su voto en esta consulta para que el presidente pueda tomar su opinión y seguro va a tomar la mejor de las decisiones por el pueblo de México. De veras, no se preocupe, yo estoy cierto que el presidente de la República va a hacer lo mejor posible por todos y lo único que está tratando de hacer es escuchar a la mayor cantidad de personas, que no solo sean grupos de interés, sino que sea el pueblo libre y soberano el que le dé su opinión sobre lo que se tiene que hacer en este grave asunto. ¿Es cuánto? Gracias, diputado. No está. Se instruye la inserción íntegra. Diputada Circe quiere hacer uso de la palabra, se había anotado. Ok, pase usted. También, diputado Osorio. Sí. ¿Les molesta en este momento el cambio de paradigma que estamos planteando? Diputado Tabe, permítame participar, por favor, en lugar de estarme mandando mensajitos si le agrada o no mi mensaje. Este cambio de paradigma es prácticamente congruente a lo que nosotros planteamos en la campaña. Pero me resulta gracioso que haya gente que se pare en esta tribuna y que diga que es un populismo, cuando muchos de los que declararon que lo que estamos haciendo actualmente es populismo, fueron parte de este mal llamado populismo y se beneficiaron del mismo, ¿no? Nada más para recordarles. Pero lo que estamos haciendo en este momento es haciendo frente a los errores que los gobiernos pasados cometieron. Si ustedes no tuvieron la capacidad de escuchar a la gente, no es nuestra culpa. Nosotros en este momento queremos tener toda la capacidad de hacerlo. Y si no quieren que se les convoque, que se le convoque al país entero a tomar decisiones, entonces no hubieran tomado impuestos del país entero para construir el aeropuerto que ustedes propusieron. Es cuanto. Okay. Diputado Diego Orlando Garrido, para el mismo tema. Gracias, diputado presidente. Nuevamente venimos a recordarles, ya lo dijimos en alguna otra ocasión en esta tribuna, Acción Nacional no propone, no está a favor ni en contra de uno u otro proyecto.
Estamos hablando de la viabilidad y legalidad de esta consulta. Si se dicen demócratas, todo demócrata debe acudir a las urnas con los principios básicos para que la misma consulta sea válida. Que existe un listado nominal y que no estén apuntando los nombres en una hojita de papel, que quién sabe a dónde van a ir a parar esos datos personales de los ciudadanos que de buena fe están creyendo en esta consulta y están acudiendo. ¿Quién va a contar los votos? ¿Quién decidió poner a estas personas que ahorita están manipulando credenciales de elector en la calle? ¿Quién va a hacer el cómputo total de la elección de esta consulta? Simulación de consulta más bien. ¿Quién va a hacer todo el procedimiento bien? Por eso nosotros hemos dicho, sí consúltese a la gente, que quede claro, Acción Nacional dice sí que se le consulte a la gente, pero ¿cómo? Con los procedimientos legales, normativos, constitucionales que ya hay, lo hemos dicho 1000 veces. Está el Instituto Nacional Electoral, quien organiza la elección, está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien califica la constitucionalidad de las preguntas para ver si no son tendenciosas, si no están inclinando la balanza a una de las opciones. Es eso nosotros lo que ponemos sobre la mesa, la ilegalidad, y como ya lo han visto todos en las redes sociales, hombre, desde hoy en la mañana hay gente que ha votado no solamente una ocasión, 3, 4 ocasiones, y lo demuestran en las redes sociales sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tampoco están cometiendo un ilícito en estricto sentido, porque esta consulta nacional no es lícita tampoco, no hay ningún órgano, autoridad que le esté regulando. Eso es lo que nosotros decimos, eso es lo que justamente estamos poniendo en relieve y en esta tribuna en debate. No si se convoca o no a los ciudadanos, insisto, los ciudadanos por supuesto que deben ser escuchados, pero hay mecanismos, hay instrumentos, hay un cómo hacerlo, y ya lo dijimos también en la otra ocasión, que se haga a partir del 1 de diciembre, que ya toma posesión y que podrá ejercer esta facultad como presidente, ya no electo, como presidente en funciones. Lo que está sucediendo hoy, ya lo habíamos dicho, es utilizar a la ciudadanía para justificar una decisión que debe ser una decisión científica, técnica y gubernamental en principio. Ahorita se está utilizando a la gente simplemente y se le está poniendo como carne de cañón para justificar y lavarse las manos el presidente electo en este mes que le falta todavía para entrar en funciones. Insisto, no estamos en contra de consultas, que se hagan, pero que se hagan conforme a los procedimientos constitucionales. Gracias. Se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates. Para presentar un pronunciamiento con motivo del aniversario de la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, suscrito por la diputada Paula Adriana Soto Maldonado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Morena, hasta por 5 minutos. Se le concede el uso de la tribuna. Adelante, diputada. Con el permiso de la presidencia, el 28 de junio de 1919 nació la Liga de las Naciones, bajo el amparo del Tratado de Versalles. Esta organización fue el primer intento de las grandes potencias globales para cultivar la paz duradera que le debían a la humanidad. Los breves pero productivos 27 años de vida de la Liga brindaron importantes experiencias. La corta paz europea bajo el Tratado de Locarno, el primer intento, el Pacto de Briand-Kellogg, por proscribir la guerra para la resolución de conflictos y volverla delito internacional. Y sobre todo, el primer esfuerzo medianamente exitoso para orientar a 42 países, luego 63, en el difícil camino de una paz humana que no dependiera de hegemonías violentas. Hoy vengo a recordarle al Pleno de esta soberanía que este importantísimo esfuerzo humano fracasó. La Liga de Naciones, a pesar de todos los esfuerzos y buenas intenciones internacionales, fue disuelta el 18 de abril de 1946, tras el conflicto bélico más sangriento en la historia de la humanidad.
La derrota fue tan dolorosa que la organización ni siquiera fue mencionada como antecedente en la Carta de las Naciones Unidas, en un intento de las redactoras por barrer el fracaso mediante el olvido histórico. Pero no olvidamos, nunca lo haremos, porque las tragedias no se superan obviando, sino recordando y aprendiendo. Es con memoria histórica y no sin ella que la humanidad cultiva porvenires. Ayer se cumplieron 73 años del nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas y 71 años de su representación en México. 71 años de trabajo conjunto en beneficio de la paz, la igualdad y el respeto a la dignidad humana de las y los habitantes del mundo sin importar su sexo, religión, condición social o económica, nacionalidad, situación migratoria ni ninguna otra etiqueta impuesta por la sociedad, el esquema político o cultural. Esta nueva organización ha logrado normalizar paradigmas de apego y respeto a los derechos humanos, además de subsistir muchos más años que su antecesora. De ahí la importancia de celebrarla. Entre sus logros está el impulso no solo de la paz mundial, sino también del aumento de la calidad de vida de los habitantes del mundo y en especial de nuestro país, en particular para las niñas, niños y adolescentes. Estos sectores enfrentan hostilidades diarias que les permiten acceder a una calidad de vida digna, una vida digna que se escapa ante cada escena de violencia, ante cada amenaza a su integridad física y emocional, ante una cotidianidad violenta en la que el simple hecho de ser mujer te obliga a librar muchas batallas, en casa, en la calle, en el Parlamento, en la cultura, en los medios. Y es que el enemigo no es poca cosa, son estructuras internacionales que requieren esfuerzos internacionales, como la ONU, para superarlas. En mi calidad de presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de este honorable Congreso, y ante la preocupación que nos representa lograr que los derechos humanos, las oportunidades y responsabilidades sean las mismas para todas, me honra saber que la ONU promueve la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Me honra saber que la ONU se asume como un defensor mundial de las personas más vulnerables. Sin embargo, hoy es un día para recordar que las buenas intenciones no son suficientes. En un contexto global en el que vemos la reaparición de viejos enemigos que creíamos vencidos, en el que las ideas protofascistas parecen triunfar en Brasil, en el que la xenofobia y la discriminación ganan terreno en todas partes, en el que la desigualdad y la precariedad laborales cunden gracias a un neoliberalismo explotador y transnacional que se niega a brindar alternativas, en el que el terrorismo ha servido de excusa para reducir y hasta eliminar las más básicas de las libertades liberales, en el que basta una caravana de hermanas centroamericanas para demostrarnos que México es mucho menos hospitalario de lo que el mito priista de mediados del siglo XX nos hizo creer. En un contexto global como este cabe preguntarse, ¿estamos haciendo lo suficiente? ¿Qué nos dejó realmente el doloroso legado de la Liga de las Naciones? ¿Qué garantías le hemos brindado a la ONU para evitar un desenlace parecido? Celebremos, pero también reflexionemos. Es momento de demostrarnos como humanidad que la Liga no murió en vano. Es cuanto, diputado presidente. Se instruye su inserción íntegra en el diario de los debates. Esta presidencia informa que la efeméride enlistada en el numeral 32 ha sido retirada del orden del día. Agotados los asuntos en cartera, se levanta la sesión y se cita para la sesión ordinaria que tendrá lugar el día martes 30 de octubre de 2018 a las 9 horas. Se ruega a todos su puntual asistencia y en términos de lo dispuesto por el artículo 63 del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México, se informa que el sistema de asistencia electrónica se abrirá a las 8 horas y el mismo cerrará 15 minutos después de que se haya hecho la declaración de apertura de la sesión por parte de la presidencia.